El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Hola, soy Viviana Pacheco. Y yo soy Marta Uribe. Y esto es Diálogos con tu Sabiduría. Y hoy día vamos a hablar de creencias. Y lo que vamos a explorar, aquellas creencias que nos limitan o aquellas creencias que nos expanden. Y vamos a ver cómo reprogramar aquellas creencias que nos limitan en nuestro futuro. ¿Y cómo identificarlas? O sea, para poderlas reprogramar, tengo que identificar qué es eso que no nos está funcionando. Vivi, ¿qué es una creencia? Mira, hablar de creencias no es fácil, ¿eh? Es como que nos pusiéramos a hablar de epistemología, filosofía, que no es el objeto de este podcast. Entonces vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible. Las creencias es como si fueran estas gafas. Están formadas por una serie de juicios, están formadas por una serie de emociones, por una serie de afirmaciones que nos permiten observar el mundo, nos permiten movernos en el mundo como nuestra propia realidad. Las creencias nos cuentan de qué va nuestro entorno, claro, y de qué vamos nosotros mismos. ¿Qué es lo que hace la creencia? La creencia es lo que hace que tú interpretes lo que está pasando. Exacto. El mismo suceso, Vivi lo puede interpretar de una manera, yo lo puedo interpretar de otra, pero es el mismo suceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las creencias? Y ahorita detrás de cámaras hablamos varias cosas, y es, tendemos a juzgar las cosas en bueno o malo. Y las creencias todas son útiles, porque es lo que nos permite poder interpretar y movernos dentro del mundo y dentro de la realidad, claro, y lo que sea. Pero cuando llega el momento en que esas creencias de alguna manera no nos permiten avanzar en lo que queremos avanzar, ya no es útil. Entonces, al ya no ser una creencia útil, lo que está haciendo es limitarnos. Exacto. Ese es el estándar para decir si una creencia nos sirve o no nos sirve. Si son limitantes, porque en algún momento nos están restringiendo o no nos permiten abrir más posibilidades, o si son creencias al revés, que expanden posibilidades, que dan mayores posibilidades de opción. O sea, a ver, en general una creencia no tiene una valencia, no es que sean buenas o malas per se, ¿no? Hay algunas que sí, claro, hay algunas afirmaciones, ¿no?, que son, y todos nos hemos puesto de acuerdo como sociedad, en decir que son afirmaciones o creencias erradas o prejudiciales, como todas aquellas que están asociadas al racismo, por ejemplo, ¿no? Claro, hay creencias colectivas y hay creencias individuales. Y la valencia de esas creencias depende también de los efectos que tengan esas creencias en nuestras relaciones sociales y en nuestras relaciones, claro, individuales. Pero, y ahí vamos a una cosa que es súper importante con eso que acabas de decir, y es, hay unos marcos sociales donde nos movemos, y muchos de esos son los que crean, digamos, esas creencias con las que nos movemos. El tema con la creencia, y digamos lo primero que decíamos que van a lograr, digamos, obtener a través de este episodio de hoy, es cómo identificar si algo de lo que yo tengo ya no me está permitiendo avanzar hacia el lugar que quiero. Entonces, aquí hablábamos de en qué no estoy fluyendo, qué área de mi vida no me está funcionando como yo quisiera que me funcionara, o dónde siento que me está costando mucho más esfuerzo, lo que sea. Entonces, cuando vemos que algo no está funcionando tanto, seguramente el marco dentro del cual está funcionando, pues ya se quedó chiquito. Es como cuando necesitas cambiar las gafas, ¿no? Porque se te aumentó la prescripción. Se me aumentó, o se me disminuyó, o la presbicia hizo que el astigmatismo normalmente cambiara, no se disminuye, etcétera, créeme. ¿no? Pero es como en algún momento estas que me sirvieron para ver ya no me están sirviendo. Ahora, o ya no veo lo mismo que antes. Lo mismo que antes. ¿No? Y la idea es que estas gafas nos permitan probablemente ver más, no ver menos. Ahora, lo interesante también de las creencias que muchas... O ver diferente. O ver distinto. Que muchas son creencias que son nuestras, que las hemos ido formando desde nuestra experiencia. Y que más han sido súper útiles. Y han sido súper útiles. U otras, un montón. Son creencias que existen antes de que nosotros naciéramos. Total. A las cuales somos arrojados. Nosotros cuando nacemos en un mundo con creencias que nos traspasan a través de la educación, a través de la familia, y que existan de antes. Y que existen porque tienen una cierta utilidad. Y las sociedades también en algún momento, como está pasando hoy, por ejemplo, con todos los derechos de la mujer, se da cuenta que esas creencias que en algún momento funcionaron para algo, ya hoy no están siendo útiles porque más el entorno cambió, ¿no? Y no solo no sirven, sino que son perjudiciales. Bueno, eso que hemos ido observando en las sociedades, que hacen que las sociedades cambien,
nos pasa también en nuestra vida. Un montón de creencias que fueron tal vez útiles, como dices tú, en un momento, hoy siento que esa misma creencia no me permite fluir. Pero el tema es, y esta es la trampa, es que nosotros no nos damos cuenta de inmediato que es una creencia, sino que la primera percepción es, hay un ámbito de mi vida que yo siento que no está fluyendo como yo espero que fluya. Ese es el primer paso para poder identificar si hay alguna creencia que ya no es útil. Es una sensación de incomodidad, ¿no? Hay algo sí. que antes resultaba, por ponerlo muy en sencillo, y hoy día no me resulta o no me resulta fácil. ¿Ah? O no se da el resultado que espero. Por eso Claro. yo no puedo hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente, porque si ya no me funcionó de una manera, tengo que probar otra. Pero como ya ese es el marco mental que hay, ese es como ya el procesador que tengo aquí adentro, pues hay que entrar a identificar qué es lo que hay ahí, porque no son conscientes, ¿no? Están No, claro. ya tan grabadas allá adentro que Operan como automatismo, porque es parte de la sí. economía, ¿no? Tú cuando vas caminando por el mundo no vas pensando todo el tiempo, voy a dar este paso y después voy a dar este otro. Sí, y mi creencia frente a es esta, no, eso no Operan es una en conversación que uno esté teniendo continuamente. Operan en automático, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, como decíamos, lo primero, descubrir la incomodidad que puedas sentir en algún ámbito, ¿no? Que algo no está resultando como tú quieres o como resultaba antes. Lo segundo es hacer el trabajo de buscar la creencia. No aparece de y que es inmediato. realmente una creencia, es como una declaración Claro. de una verdad frente a ese tema. O sea, como qué es lo que yo pienso o creo, he visto y considero que es real frente a ese tema. Y ahí empieza a emerger la creencia. Y no siempre aparece a la primera vez. No, es dificilísimo. Probablemente uno empieza en una suerte de espiral de afirmaciones. Yo creo esto, y tal vez a la quinta, a la sexta declaración Pero además, aparece ojo, algo. eso que yo creo para mí dentro del marco es mi verdad, ¿no? Ese es el que secreto. esa es, digamos, la parte más difícil. Porque es absolutamente cierto para mí. Ese es mi filtro con el que yo veo. Absolutamente. Y es un filtro que el ejercicio valiente es ahora cuestionarlo. Eso que ha funcionado como una verdad incuestionable requiere valentía, decir, ¿será verdad? Fíjate una cosa, en temas de liderazgo normalmente, cuando hay procesos de sucesión para subir a cargos, normalmente las creencias que me llevaron a ser exitoso hasta ese momento son las mismas que no me van a permitir ser exitoso en el siguiente paso. Claro. Pero como ya venimos con ese, ¿cómo se dice eso? Pues sí, con esa verdad, ese piloto automático, no lo sé hacer diferente. Y no voy a parar a decir, o sea, y mi cerebro va a decir, como siempre me funcionó, porque ahora no me va a funcionar. Normalmente uno oye siempre eso, pero siempre lo he hecho así. Porque a veces uno como que se topa con un muro y lo primero que decimos, pero ¿por qué si siempre he hecho las cosas así? Y me había funcionado. Y ahora no funciona, ¿no? Y ahí pueden pasar varias cosas, ¿no? Tú puedes decirle, no, es que, como decimos los chilenos, echarle la culpa al empedrado, es decir, la culpa la tienen otros, o puedes decir, hay algo que no estoy viendo o que necesito ver diferente. Claro, entonces ese es frente a las creencias, como has dicho, es el marco mental que nos hace interpretar lo que pasa alrededor y por lo tanto actuar. Cuando algo no va en lo que queremos o como quisiéramos, y hay esa sensación de que no me está fluyendo, no estoy avanzando como quisiera, ahí en ese ámbito es cuando hay que hacer un alto y decir, un segundo, ¿cuáles son mis declaraciones, mis verdades, mi programación frente a este tema? Sí, yo creo que estamos súper abstractas. Podríamos poner un ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Podría ser un ejemplo desde la economía, por ejemplo, o un ejemplo desde las relaciones amorosas. Okay, yo voy a poner un ejemplo. Que además les voy a decir que, habiéndome certificado como coach, que tú sabes que lo primero que uno hace es trabajar a las creencias, que es la parte, digamos, más difícil, y por eso me rajaba en todos los exámenes de coaching hasta que entendí que mi problema era yo con mis creencias que no me dejaban. Pero siempre era el área económica la que en teoría no fluía de una manera sencilla. Siempre era como donde había, digamos, o más obstáculos, o estaba funcionando y de pronto algo pasaba y no. Como que era el área que más me generaba, por ponerlo en ese sentido, como un esfuerzo y una exigencia mayor. Entonces, empezar a entender cuáles son como esas declaraciones que yo tengo dentro de mi mente sobre ese tema me llevó a una programación que un día entendí de cuando era muy chiquita.
Además es muy chistoso porque mi hermano y yo, que además en la misma casa, los mismos papás, lo mismo todo, recibíamos la misma información, pero cada uno lo interpretó diferente. Ojo, por eso también es súper importante entender que lo que para ti es verdad no necesariamente es para mí. Entonces, dentro de todo eso yo vine a identificar que mi mamá siempre hacía mucho énfasis en, ojo, no vayan a hacer sentir mal a la gente que no tienen las mismas posibilidades económicas que ustedes tienen. Entonces yo siempre crecí pensando que además me parece una creencia súper valiosa. No, claro. Sí, porque además creo que uno no es lo que es porque tienes o no tienes. Claro. Entonces, desde esa perspectiva para mí era súper valiosa. Claro. Entonces yo nunca entendía por qué era que ciertas cosas no fluían. Y luego empecé a darme cuenta de un patrón que yo tenía. Cuando empecé ya como a cuestionarme conscientemente, y mi patrón, ojo, el siguiente, le iba a decir dentro de la confidencialidad de todos los que nos ven en redes, que queda entre nosotros. El patrón era que si yo tengo y me va bien, voy a hacer sentir mal a los que no tienen. Entonces justifico. Entonces voy a poner un ejemplo. Ay, te vas a Miami a grabar podcast. No, pero mi papá me regaló el pasaje. ¿Quién le importa si te lo regalaron, si tú lo compraste, si tienes tu avión y te fuiste? Tiendo a, de alguna manera, mi comportamiento automático era, porque de eso se trata, poder entender que uno sí puede reprogramar sus creencias, era justificar para que el otro no se sintiera mal. Porque si yo puedo viajar allá y el otro no puede, se va a sentir mal. Entonces yo quiero decirle, no fui yo, o sea, yo no la voy a hacer sentir mal. Yo no puedo. Yo no puedo, es mi papá, claro. ¿sí? O es mi amiga, o es tal cosa. Pero así con todo. Entonces, está divina esa pulsera, la conseguí en un descuento espectacular. O sea, me empecé a dar cuenta, pero además ese es un patrón mío de años. Cuando empecé a entender que alguien me dijo un día, pero ¿por qué usted siempre está justificando? Claro, en el fondo lo que yo pensaba es, y fíjense la creencia y el mensaje que le mando a lo que quieran llamar el universo o lo que sea. Si yo tengo, hago sentir mal a otros. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Por favor, no me manden, porque yo no quiero hacer sentir mal a otros. Pero mira, te impacta incluso en cuánto tú puedes cobrar por lo que tú haces, ¿no? Que nos pasa mucho a las mujeres cuando hacemos negociaciones laborales, en esto mismo. Si tú sientes que no mereces tener un reconocimiento X, cuando dices, oye, pero ¿cuánto cobras por la sesión? Tantos $. Pero puede ser menos, ¿ah? O sea, no te preocupes, puede ser menos. Te voy a decir, yo siempre le digo a la gente, no, tanto, pero tú me dices si puedes o no puedes. O sea, no te preocupes. O sea, yo desde ya estoy diciendo, no te quieras sentir mal, pero yo, porque... O sea, ¿acaso yo voy a algún sitio y estoy diciendo, pero ¿cuánto me rebaja? No. Es que es como si en el fondo yo dijera, se van a sentir mal. Yo no debo hacer eso, además si recibo eso. Entonces, fíjense que el tema de las creencias empieza a generar como una serie de eventos. Claro, porque no es solo que tú generas una energía, sino que tú actúas en consecuencia de la creencia. Entonces empiezas a hacer cosas que sostengan a la creencia, ¿no? Fíjate lo que hacía. Voy a explicarte. Yo siempre hacía el siguiente chiste. Cuando yo voy a un almacén que dice sale, o sea, sale, yo entro. Y ese era mi gran chiste, como jajaja, tan divertida porque ella solo compra en descuento. Cuando, yo no le estoy quitando nada a nadie para ir, pero era tal la programación e hice la tarea tan juiciosa, que además fue una tarea maravillosa porque más toda la gente de esa época del colegio me decía, Marta, ir a su casa era lo mejor porque uno se sentía muy feliz. O sea, no había una creencia en términos de humildad y todo eso, pero llegó ya a un punto de quiebre donde todo lo que hay alrededor y las circunstancias cambian, que ya no es útil. Es que eso es súper importante. Fue una creencia que fue útil y trajo un montón de regalos como la humildad y que otros se sintieran muy bien en tu casa, porque además hay una cosa como de prudencia, pero cuando se genera un quiebre en que empieza a ser perjudicial, claro, es momento de reevaluar. Entonces ahí es cuando dije, ¿por qué esto no fluye tan bien? O porque además me siento con culpa si puedo algo y tengo que esconder o sea, no tengo ni que esconder ni decir. O sea, doy una serie de explicaciones y información que nadie me está pidiendo. ¿Y cómo hiciste la reconversión? ¿Cómo transformamos entonces una creencia que se transformó en limitadora
en una creencia que otra vez sea expansiva. Okay. Aquí voy a decir que es un trabajo, como decimos en Colombia, tenaz. Tenaz. Porque además hay algo que es súper importante explicar, y Vivi, tú que sabes más de este tema, si necesito que me complementes, metes ahí la cuchara. Tenemos el sistema inmune en el cuerpo, que todos saben cómo funciona, pues el que nos defiende. Cuando nosotros tenemos, hay que hacer un trasplante de órganos, lo primero que quiero decir. Yo conscientemente sé que mi cuerpo no está funcionando con voy a inventar el riñón que tengo, y me hacen un trasplante de riñón. Lo primero que hace mi cuerpo, sabiendo que lo necesito, que si no me lo ponen me voy a morir, que es absolutamente indispensable para vivir, ¿qué hace el cuerpo? Lo rechazo, porque no es mío. Porque no estoy habituado y no lo conozco. Entonces, lo primero que va a pasar con la creencia es eso. Imagínate que hay también un sistema inmune contra las creencias. Porque el cerebro conoce eso y entonces va a hacer todo lo posible porque tú no lo hagas. Porque además, si tú cambias una creencia, desestabilizas todo el sistema. Todo el sistema ya está enganchado en una misma coherencia. Si tú le cambias una, es como, caramba, tenemos que cambiar todo. Obvio, es como si te cambian el sentido de una calle que siempre era para el norte y ahora te la cambiaron para el sur y te toca empezar a mirar qué hacer. Porque además somos de hábitos. Entonces, lo primero es que aquí vamos a dar unos tips de cómo cambiar la creencia, pero eso no quiere decir que la identifiqué, la escribí y cambié. Esto es un proceso. Va a haber una resistencia inicial. Una resistencia tremenda, como la misma que hace el cuerpo cuando un trasplante de un órgano. Entonces, ¿qué pasó? No me preguntes por qué. Claro, cuando uno empieza a hacer conciencia, la estoy embarrando, empieza a ser como más alerta de lo que pasa. Entonces, cuando daba una explicación y después decía, ¿yo por qué dije eso? Entonces empecé a identificar que lo que tenía era una culpa. Entonces, lo primero que pasa con eso, y como para ir resumiendo, identifiquen el área que no funciona. Luego, identifiquen cuál es el patrón que está demostrando que usted está ahí, que no avanza. Y cuál es como la emoción que está generando. Entonces, en mi caso era culpa. ¿Y culpa por qué? Entonces, tengo que reprogramar. Entonces, el primer error en el que uno cae, y eso me pasaba mucho al principio en mi formación de coaching, o cuando uno le pide a la gente en las sesiones que si identificaste qué programarías, es el opuesto. Entonces, no me siento culpable porque tengo. O sea, así no funciona. No es el opuesto. Entonces, necesitas identificar una creencia, una declaración. En positivo. Pero que, así como decimos, le pegue a lo que no te funciona. Entonces, fíjate cuál fue mi proceso. En toda la culpa yo decía, pero si yo no estoy haciendo nada malo, o sea, yo no le robé a nadie para quitarle lo que tengo. ¿Y qué es lo que no quiero? Que los demás se sientan así. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que la gente se sienta bien. Pero depende de mí que se sientan bien o no. Entonces, empecé a hacer todo un proceso y lo que identifiqué fue, con mi trabajo, con mi familia, puedo darme gusto en todo lo que quiero y ayudar a quienes lo necesitan. Porque para mí era muy importante en esa programación ayudar. Entonces, ¿qué es lo que hago hoy en día? Entonces yo salgo y me voy a inventar, me compro una cartera. Antes yo hubiera dicho, no necesito la cartera, soy lo peor, no me la puedo comprar. No, ahora digo, qué delicia, me encanta esa cartera, me la puedo comprar, he trabajado para ella, a través de mi trabajo ayudo a otros. Y ojo, este es todo un proceso en serio. O sea, yo en un centro comercial estoy la cartera. ¿Por qué? Porque hay que hacer el proceso hasta consciente hasta que se vuelva. Entonces la cartera sí. Entonces me la compro y salgo y soy como gracias universo, gracias Dios con mi trabajo. O sea, todo es un proceso loco que después se vuelve hábito. Claro. Y llego a mi casa y conscientemente digo, ¿cuál ya no uso? Ok, entonces voy a regalar esta que ya no la uso y llegó otra nueva. Claro, entonces todo este ejercicio que estamos viendo para que tú también lo puedas hacer es primero estar consciente de que algo no fluye. Como quieres. Segundo, detenerte y ver qué creencias hay a la base, que son afirmaciones, que son juicios, que son emociones y seguir profundizando. Luego es ver qué necesitas convertir, no necesariamente en el opuesto. ¿Qué comportamientos están alimentando eso? ¿Qué comportamiento nuevo necesitas traer a tu vida? Por ejemplo, en el área amorosa también, cuando no puedes terminar una relación tóxica porque piensas que si terminas con ese hombre o con esa mujer lo vas a hacer sufrir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si se va a morir sin mí, entonces no puedo hacer eso. Esa creencia te deja amarrada a una relación que probablemente no te hace feliz.
que podrías, por ejemplo, concluir que ambos son adultos y que Por no es supuesto, responsabilidad que tuya. si el personaje decide morirse de pena, Es no una fue mi decisión culpa, propia. fue una decisión de él. Y te fijas, no es el opuesto, pero es una creencia nueva que abre posibilidades y que te saca de esas Claro. situaciones que estás estancado. Y que además va directa a la emoción que te está generando. Entonces yo ya no siento culpa porque finalmente la decisión de que haga el otro es de él. Porque finalmente, claro, no le estás haciendo daño a nadie. Entonces, para concluir, ¿cuáles son los tips para reprogramar las creencias? Primero, identificar aquellas áreas en que sientes que no está fluyendo. Segundo, identificar qué creencias tienes respecto de esa área que tú estás analizando. Tercero, también registrar qué tipo de emociones aparecen cuando piensas en esa área. Cuarto, inventar afirmaciones o juicios nuevos que te permitan ampliar tus posibilidades de acción. Y voy a meterme en una ahí antes. Dale gracias cuando la reprogrames. Y dale fue gracias súper útil porque en ya ese momento. sirvió. O sea, para mí fue muy útil. Lo que pasa es que, mira, ya no te necesito, mil gracias. Y te dejo un montón de regalos que también De es acuerdo. necesario reconocer. Y quinto, es empezar a actuar en consecuencia con la nueva creencia. Hasta que lo vuelvas un hábito. A mí me ha servido eso que te digo, pero es lo que le sirva a cada uno. Y como me cuesta tanto me costaba, porque lo tenía tan arraigado, era como un proceso consciente de, no puedo decir eso porque dije eso, hasta que ya lo vuelvo un hábito. Esperamos que te sirva. No va a ser fácil. Ánimo, pero se puede. No olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Diálogos con tu Sabiduría, todo junto, inscribirte en nuestro canal, comentar nuestros podcasts y escucharnos en Spotify también. Y proponer temas. Siempre estamos abiertos. Siempre estamos distintas abiertas a opiniones. temas, a comentarios, a profundizar. Muchas gracias, un abrazo gigante.